Hola chicos, hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Para este laboratorio vamos a ver infecciones del tracto gastrointestinal y se van a dividir en dos principales, las que van a inflamar, la mucosa gástrica y las que van a inflamar la mucosa intestinal. Entonces, el agente causal más conocido por inflamar esta mucosa gástrica es el Helicobacter pylori y provoca gastritis y úlceras. En cuanto a los agentes que causan esta gastroenteritis infecciosa a nivel intestinal, pues pueden ser varios. Pueden ser bacterias, virus, pueden ser parásitos, pueden ser toxinas de estos, pueden darse también en conjunto por dos o más de estos agentes. Y las principales manifestaciones pues son diarrea, vómitos, deshidratación, obviamente por ello, fiebre y dolor abdominal. En cuanto a las infecciones gástricas, el principal agente causal es el Helicobacter pylori, como ya lo habíamos dicho. Entonces, el Helicobacter pylori es un bacilo curvo que es capaz de sobrevivir en la mucosa del estómago. Tiene flagelos, como ustedes lo ven en la imagen, que le permite movilizarse a través de este moco. Es microaerofílico y puede permanecer en la vida del paciente durante toda su vida y manifestarse en formas agudas y crónicas. Para lograr sobrevivir a estas condiciones tan ácidas que tiene nuestro estómago, pues es capaz de producir ureasa, que le va a ayudar a convertir la urea en amonio y CO2. Entonces, el amonio va a neutralizar la acidez estomacal y permitir estas condiciones favorables para que logre sobrevivir el Helicobacter pylori. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son halitosis, dispepsia, gastritis, úlceras, como vemos en esta otra imagen, que son estas llagas que se dan en el revestimiento del estómago, y pues puede desencadenar también en cáncer gástrico, en linfomas, por ejemplo, etcétera. En cuanto a la forma de diagnosticar este Helicobacter pylori, pues podemos tener métodos no invasivos o invasivos. Los no invasivos, como ya lo habíamos visto, son inmunocromatografía y ELISA. Pero sin embargo, el método Gold estándar es la biopsia, como ustedes la ven en rojo. Entonces, la única forma de que ustedes logren diagnosticar como una inflamación gástrica provocada por Helicobacter pylori, pues es mediante una biopsia para analizar eh, estudios histopatológicos y pruebas moleculares y lograr determinar en verdad que es por este agente causal. En cuanto a la gastroenteritis infecciosa, bueno, pues primero tenemos que tener en claro que su principal síntoma es esta diarrea. Entonces, como ustedes pueden ver en esta escala de heces, la diarrea de tipo 6, la diarrea de tipo 7 es la característica de este tipo de afecciones. Por ejemplo, que se presente una deposición acuosa, sumamente líquida, sin pedazos sólidos, es un criterio importante para que se pueda aceptar esta muestra como diarreica en un laboratorio. Si tiene restos sólidos, si tiene pedazos sólidos, pues entonces no se le considera como diarrea. ¿Qué más se tiene que considerar? Si esta diarrea ha tenido presencia en tres o más evacuaciones diarias de una persona y que estas han sido líquidas totalmente, pues entonces se presume que es una diarrea y que puede ser infecciosa. En cambio, en el caso de los bebés, ellos tienen de por sí sus deposiciones normales, son líquidas y pueden ser de 3 o 4 diarias. Por lo tanto, si más bien que lo que se observa es una diarrea mucho más líquida de lo normal, mucho más frecuente que lo normal, pues entonces se puede considerar como diarrea. La consecuencia fatal de no tratar este tipo de diarrea, pues es la deshidratación en la persona. Por lo tanto, lo principal que hay que hacer, incluso sin tener un diagnóstico etiológico, es rehidratar. Y puede ser fatal y puede ser complicarse para niños menores de 5 años y para adultos mayores. Lo que también se puede recomendar, pues, es que la persona introduzca alimentos blandos a la dieta para restaurar esta actividad intestinal. Entonces, ¿qué acciones ustedes como médicos deben tomar en cuenta ante un cuadro diarreico? Bueno, pues primero, como les dije, y sin el diagnóstico siquiera, tienen que rehidratar, sin que sepan qué es y sin que tengan resultados de laboratorio. Lo primero y lo principal es rehidratar. Eso es lo primario que hay que hacer. Puede ser esta rehidratación vía oral, que se recomienda cuando la persona no tiene síntomas de deshidratación, como puede ser vía parenteral, que en cambio se recomienda cuando la persona ya tiene síntomas de deshidratación. Otra cosa que no tienen que hacer, en cambio, es no usar antibióticos sin que sepan el agente causal. Entonces, no usar antibióticos por si acaso.
porque ustedes ven que no solo son las bacterias los causales de esta enfermedad, sino que pueden ser virus, pueden ser hongos, perdón, pueden ser em, parásitos, entonces no le van a hacer nada a un antibiótico. Y más bien podría empeorar el cuadro clínico. Entonces, por ejemplo, si la diarrea es provocada por Escherichia coli enterohemorrágica o Shigella dysenteriae, el uso de antibióticos desencadena complicaciones renales o puede alargar este cuadro diarreico. Y pues, si ustedes logran determinar que la diarrea ha sido ocasionada por Clostridium difficile, es recomendable que un infectólogo o un internista se haga cargo de este tratamiento por todas las complicaciones que trae. Dentro de los factores de riesgo y que son una de las cosas principales que ustedes tienen que tomar en cuenta en estos cuadros diarreicos, es principalmente porque les va a ayudar a tener una idea de cuál pudo haber sido el agente causal. Entonces, por ejemplo, si la persona consumió agua no potable, puede tratarse de una diarrea por rotavirus o por Escherichia coli enterotoxigénica o por Giardia o por Cryptosporidium. Si la persona consumió carne de res cruda o lácteos sin pasteurizar, pues la diarrea puede ser por una salmonela. Si se hizo o la persona no tuvo este cuidado en los alimentos y cortó y picó o la carne y los vegetales y las frutas con la misma tabla de picar y un mismo cuchillo, pues se pudo haber dado una contaminación cruzada por estos jugos del pollo crudo y se puede dar una contaminación por Campylobacter. Si, por ejemplo, la persona ha estado en un ambiente rural, en un ambiente de campo, generalmente en estos ambientes pues hay una contaminación accidental de las heces a los alimentos. Entonces puede tratarse una infección por Cryptosporidium o por Giardia. Por ejemplo, aquí vemos un poco cómo es esta contaminación, ¿no es cierto? Por ejemplo, animales que están infectados con Cryptosporidium, pues van a empezar a secretar estos huevos, estos quistes del Cryptosporidium, que son los ooquistes, y estos van a contaminarse a la tierra, por ejemplo, si las deposiciones las hacen sobre tierra, la tierra de cultivo, sea el agua de riego, por ejemplo, o el agua en el que crecen los animales marinos, como los crustáceos, los moluscos que nos comemos crudos, y pues puede haber esta contaminación a los alimentos también. Y si los derivados de estos animales, por ejemplo, los lácteos, los quesos, la carne, la leche, no han sido debidamente pasteurizados o no están debidamente tratados, pues entonces pueden llegar a infectarnos. Dentro de los agentes causales más comunes y que tienen de relevancia clínica aquí en Ecuador, pues a nivel bacteriano están las Escherichia coli, ya sean enteropatogénica, enterohemorrágica, enteroinvasora, enterotoxigénica, enteroagregativa, etcétera. Pueden ser shigellas, pueden ser campylobacter, hay mucho aquí a nivel ecuatoriano, pueden ser vibrio, aeromonas o clostridium difficile. Ahora, dentro de estas bacterias pueden encontrar muchas otras, por ejemplo, como yersinia, como salmonella, pero como les digo, a nivel ecuatoriano ya no es mucho, ya no es muy frecuente encontrar estos otros agentes. En cuanto a los virus, los más frecuentes, rotavirus, adenovirus, astrovirus y norovirus. Y en cuanto a parásitos, que lo verán mejor en parasitología, pues están las yardias y Cryptosporidium. En cuanto a qué otras consideraciones pues deben tomar, es el tipo de paciente con el que estén tratando. Por ejemplo, si el paciente es un paciente pediátrico, menor, por ejemplo, de 5 años, lo más común es que sea por un rotavirus, la diarrea, o por un adenovirus, o una Escherichia coli enteropatogénica, un Cryptosporidium pardum, por ejemplo. Entonces, eso también ya les puede dar una idea de cuál puede ser el agente causal. Si, por ejemplo, es un adulto que es normal, que está sano, de la población general, la población normal ecuatoriana, pues puede ser por rotavirus, puede ser por Shigella, puede ser por Vibrio, por Salmonella, etcétera. También en cuanto a su perfil epidemiológico, si las personas son inmunosuprimidas, pues debemos preocuparnos por Cryptosporidium, por citomegalovirus, por Mycobacterium también. Si, por ejemplo, estamos ante un brote epidémico, entonces dependiendo de la localidad y dependiendo de la información que ustedes ya tengan de la persona y de su ambiente, pues entonces pueden sospechar de salmonela, de listeria, de algunas toxinas como las de Staphylococcus aureus, etcétera. Y pues si la bacteria, sí, perdón, el paciente es un paciente hospitalario, entonces se puede sospechar de una bacteria nosocomial, que puede ser Clostridium difficile y que puede ser también norovirus o rotavirus, etc. Entonces eso también les puede dar un criterio.
En cuanto al diagnóstico, pues lo recomendable es que lo primario sea rehidratar al paciente, ya que solo del 40 al 60% de los casos logramos diagnosticar etiológicamente cuál fue el agente causal. Incluso las pruebas de laboratorio ya seguirán, se demorarán, em, podremos seguirlas haciendo por una semana y la persona ya se habrá recuperado y ya no tendrá sentido encontrar el agente, porque lo importante que era su deshidratación ya se trató. Por lo tanto, lo recomendable, como les decía, es que si ya la persona se siente mejor y ustedes ven una recuperación con la hidratación, pues entonces no es necesario mandar a hacer todos estos exámenes. Si la persona, en cambio, tiene una diarrea persistente, no ve mejoría, es algo que no mejora, que ustedes ven que no hay un progreso, pues entonces paralelamente se trata este diagnóstico en laboratorio, pero como ustedes ven, estos son solo unos ejemplos de las pruebas que pueden utilizar. No se usa todo para todo, no se recomienda todo para todos, no todos, por ejemplo, son cultivables como los virus, y no es tan recomendable incluso este tipo de cultivo porque ustedes van a encontrar bacterias de la microbiota normal en el cultivo porque les va a crecer. Nosotros tenemos Escherichia coli propias de nuestra microbiota y que no nos hacen nada, pues entonces vamos a tener estas ambigüedades, ¿no? En el diagnóstico. Entonces, no es recomendable. En- pero sí se hacen, por ejemplo, siembras en algunos medios específicos para detectar, por ejemplo, salmonelas, en estos medios selectivos, diferenciales, etcétera. Pero no es recomendable. En cuanto a las pruebas diagnósticas, pueden utilizar, por ejemplo, la aglutinación en látex, que es la menos recomendable de estas pruebas por su baja especificidad y sensibilidad. Y lo que más se utiliza son inmunocromatografías, ELISAs e inmunofluorescencias directas también. Estas nos permiten detectar antígenos o las respuestas que tiene nuestro cuerpo frente a estos. Pero generalmente lo que se detectan son los antígenos, estas características patogénicas que tienen las bacterias, por ejemplo, los virus, o las toxinas que también estos pueden provocar. Y lo que más se hace a nivel diagnóstico, pues es la prueba molecular o la prueba de PCR, de reacción de cadena de la polimerasa, em, para que se pueda hacer un diagnóstico certero. Por ejemplo, aquí ustedes van a tener una leve guía de cómo se puede hacer este diagnóstico en cuanto a las características que tengan en su paciente. Por ejemplo, si yo sé que es un brote que surgió en una comunidad por consumo de alimentos marinos, pues yo sé que empezaré con por cultivo. Yo sé que puedo, por ejemplo, sospechar de vibrio. Yo sé que necesito hacer unas baterías en el laboratorio, etcétera. Entonces, con esas características, pues ustedes pueden guiarse. Si tengo un brote intrahospitalario en niños, también tengo que ver eh, qué estoy buscando, que puede ser Escherichia coli, por ejemplo, etcétera. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí es una guía nomás de cómo pueden ustedes guiarse para hacer este tipo de diagnóstico. Pero, como les digo, lo más importante va a ser siempre rehidratar. En cuanto a los virus, como ustedes veían, el cuadro anterior era para bacterias. En cuanto a los virus, aquí se les deja solo una guía de cuáles son de todos los fabricantes que hay que producen estas pruebas. Es ELISAs, inmunocromatografías, aglutinación en látex, que son las principales para hacer detección de virus, y también las moleculares, que en este caso no están aquí. Pero como ustedes ven, hay un montón de productos de fabricantes de pruebas que incluso pueden encontrar una o más de un virus dentro de estas pruebas. Entonces ustedes ya dependerán de lo que estén buscando, ¿no? Y de lo que necesiten. Finalmente aquí también se les coloca pues una idea, un panel, un ejemplo de un panel que se hace con biología molecular. Entonces en el panel, pues en una misma prueba, con una misma muestra, se va a lograr determinar todos estos agentes dentro de una sola prueba, dentro de una sola corrida, dentro de un solo diagnóstico. Entonces, por ejemplo, con este panel de Luminex en biología molecular, mediante la PCR multiplex, ustedes pueden detectar virus como rotavirus, norovirus, adenovirus, al mismo tiempo bacterias como Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella, que ustedes como ven son las más comunes que pueden ocasionar estos brotes diarreicos, y parásitos también. Entonces, dentro de una misma prueba, con un solo panel múltiple, yo puedo detectar si hay algo de estos en mi muestra, si hay alguno de estos patógenos, son los agentes causales. Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado el video y que disfruten también las actividades que están puestas como tipo preguntas, ¿no? Para